Can Yaman ha dado la cara. Y no, no es por una nueva serie o un lío amoroso actual, es por ella, por Demet Özdemir. Llevamos meses, quizás años, dándole vueltas a qué pasó realmente entre ellos, ¿verdad? Que si terminaron mal, que si hubo cuernos, que si uno se cansó del otro, hubo un montón de salseo. Pero ahora, zas, Can Yaman ha soltado la bomba. Ha revelado por qué Demet no estaba a su lado en ese evento súper importante para él. Y ojo que la razón no es la que muchos esperábamos. Ojo al dato, según él, Demet estaba comprometida con algo mucho más grande. A ver, para ser honestos, todos pensábamos que era una excusa barata, ¿no? Que el romance se había acabado y ya está, no hay más misterio. Pero Can dice que Demet tenía un compromiso personal e intransferible, que no podía romper. Planta. Ahora analicemos esto porque aquí es donde está el verdadero salseo. ¿Qué compromiso personal e intransferible puede tener Demet Özdemir que le impidió estar en un momento clave para su ex, con quien se le relacionó tanto? ¿Un viaje familiar? ¿Una operación? ¿O es que ya estaba rehaciendo su vida y ese evento de Can ya no era una prioridad para ella? Muchos dicen que Can está intentando limpiar su imagen, ¿sabéis? Que después de tantas polémicas y de que su relación con Demet terminara tan abruptamente, ahora quiere que la gente vea que él, al menos por su parte, la respeta. Pero yo sospecho algo más. Creo que Can sinceramente quiere cerrar ese capítulo de una vez por todas y dejar claro que no hay mala vibra entre ellos. O quizás, y esto es solo una teoría mía, está intentando desviar la atención de otros líos. Porque ya sabemos cómo es él, siempre está en el ojo del huracán. Lo que sí está claro es que la forma en que lo ha dicho, con esa calma y esa aparente sinceridad, ha dejado a mucha gente pensando. ¿Realmente Demet tenía algo tan importante? ¿O es que la situación entre ellos era tan tensa que ella directamente no quería cruzarse con él ni en pintura? Piénsalo bien, si yo fuera Demet y hubiera terminado mal con alguien, por muy importante que fuera su evento, si me dan una excusa así, me la creo. Quizás sí, si la amistad sigue ahí. Pero si hay rencor, olvídate. Lo que me intriga a mí es si esta declaración de Can es un intento de acercamiento, de dejar la puerta abierta a una futura amistad, o si simplemente quiere que el mundo deje de especular sobre ellos y su pasado. Porque la prensa turca, no se olvida de nada. Y es que, ¿quién no recuerda la química que tenían en Erkencikus? Era brutal. Parecía que estaban hechos el uno para el otro. Y de repente, ¡puf! Se acabó. Y ahí empezó todo el misterio. ¿Qué pasó detrás de cámaras? ¿Qué se dijeron? Para ser sinceros, esta explicación de Can me deja con más preguntas que respuestas. Me hace pensar que quizás la historia es más compleja de lo que vimos en las revistas o en las redes sociales. Quizás hubo una conversación seria, un acuerdo, o simplemente un entendimiento mutuo para seguir caminos separados sin hacer ruido. Ahora, la pregunta clave es, ¿dónde deja esto a Demet? ¿Se sentirá cómoda con estas declaraciones? ¿Ella dirá algo al respecto? Porque hasta ahora, ella ha sido mucho más reservada con todo este tema. Lo que yo creo que está pasando es que Can, al estar más expuesto mediáticamente estos últimos años, siente la necesidad de poner los puntos sobre las íes a ciertas cosas de su pasado. Y el tema con Demet, por lo obvio de su fama juntos, es uno de los más jugosos. Pero a ver, ¿vosotros qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que la explicación de Can es sincera y Demet realmente tenía un compromiso ineludible, o es solo una forma de zanjar el tema y pasar página?